La idea un poco de hoy, vamos a ir viendo distintos temas, vamos a arrancar un poco por qué necesitamos medir en una instalación eléctrica, en qué puntos es más conveniente medir, a veces hay en algunos puntos que es más conveniente medir ciertas variables y en otros medir otras o ser más específicos. Y bueno, obviamente también vamos a arrancar con cuál es el criterio que debemos tomar para la selección de los distintos aparatos de medición, dependiendo obviamente de las variables que queremos medir y dependiendo de el lugar, en el punto en donde queremos medir de nuestra instalación eléctrica. Bien, a ver, empecemos por cómo se diría, por el principio, ¿no? A ver, si no tenemos información de nuestra instalación eléctrica, si no tenemos información en nuestra instalación eléctrica ante un corte de energía, seguramente el director, el jefe de mantenimiento, eh, el jefe de planta, empieza a hacer algunos llamados, ¿no? Entonces nos va a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Es un corte general? ¿Hay algún problema en nuestra instalación? ¿Se disparó alguna protección? ¿Hay tensión? ¿Se cayó una fase? ¿Hubo un microcorte? Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que pasó, no? Y si en nuestra instalación, por ejemplo, tenemos también algún grupo electrógeno, nos van a preguntar, bueno, ¿qué pasó con el grupo electrógeno? ¿Entró? ¿No entró? ¿No arrancó? ¿Tuvo algún problema? Y así como eso pueden aparecer miles de consultas que nos van a hacer, que nosotros necesitamos medir para tener toda esa información disponible cuando surge algún evento eléctrico. Ahora bien, cuando nosotros tenemos mucha información, digamos, también tenemos que saber manejar esa información y saber para qué nos sirve esa información, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra instalación, supongamos, tenemos un montón de medidores, pero vamos a necesitar también eh, poner esa información en el lugar donde corresponde. A ver, nuestro costo de energía, por ejemplo, ha aumentado, ¿ok? Entonces, el director de la planta nos va a decir, bueno, pero ¿por qué aumentó? Si nosotros acabamos de cambiar toda la iluminación a LED. ¿Sabemos cuántos kilowatt hora estamos gastando o estamos dejando, perdón, al revés, dejando de gastar cuando cambiamos nuestra iluminación LED? ¿Sabemos dónde podemos ahorrar energía? ¿Sabemos cómo se distribuye el gasto de energía en nuestra planta? Si se distribuye tantos kilowatts en aire, en iluminación, en el estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es por eso que tenemos que saber que toda la información que nos van a dar los medidores es importante para nuestra instalación, pero tenemos que saber también manejarla. ¿Ok? Acá les dejo simplemente una frase muy rápida de nuestro amigo Lord Kelvin que nos decía que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Ok? Hoy en día sabemos que está muy en vilo todo lo que es la eficiencia energética, ¿sí? Tanto en edificios como en casas, como en instalaciones de fábricas. Existen dos maneras de hacer eficiencia energética, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eficiencia energética? Bueno, lo que se llama eficiencia energética pasiva, en donde agarramos distintas partes de nuestra fábrica, de nuestra industria, de nuestros edificios, por ejemplo, iluminación, teníamos todas lámparas incandescentes, ponemos todas lámparas LED, teníamos motores que arrancaban de forma directa, ponemos variadores de velocidad. Eso sería lo que se denomina la eficiencia energética pasiva. ¿Pero a qué se denomina también eficiencia energética activa? Bueno, cuando nosotros automatizamos procesos. Por ejemplo, ponemos un PLC para controlar una máquina, o ponemos un BMS para controlar la iluminación, el aire acondicionado, el ingreso a un edificio. Pero nosotros podemos hacer toda esa campaña de eficiencia energética, pero ¿cómo sabemos si mejoró? Bueno, en todo momento aparece la medición.
en todo momento en nuestra instalación eléctrica, necesitamos medir para saber si lo que hicimos o lo que estamos haciendo genera realmente un ahorro en nuestra instalación eléctrica, ¿sí? Bien, un breve ejemplo, un poco de historia, pero no, no se crean que tanta historia, todavía se encuentran estos medidores tensión, corriente, potencia, coseno phi, enfrente de muchos tableros. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se manda a una persona, por ejemplo, cada media hora, cada una hora, a medir o anotar, perdón, anotar las mediciones que están, que estoy teniendo en esos puntos, ¿ok? Eso puede ser, voy a detener el video para tener mejor señal. Eso obviamente, ¿qué es lo que nos genera? Que vamos a tener nosotros medidas puntuales, vamos a tener fotos de nuestra instalación, pero no vamos a saber exactamente todo el movimiento de mediciones de mi instalación en el tiempo, ¿sí? Pero sepan que esto hoy en día pasa en muchas industrias y se sigue haciendo, pero la idea es pasar, obviamente, de esto a mediciones continuas que puedan comunicar los datos y que no haya que mandar, como se muestra acá, a una persona para anotar esa información. Bien, empecemos entonces por el principio, justamente, como diría Jack. Vamos a ver cómo seleccionamos un medidor, cuáles son los criterios que hay que tener. Obviamente, para seleccionar el producto adecuado para mi instalación, ¿sí? Yo voy a tener que tener varios factores en cuenta, ¿sí? Varios factores en cuenta. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, a ver, primero, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, tener alocación de costos, si quiero saber, bueno, por ejemplo, en aire acondicionado en mi instalación, cuánto estoy gastando, ¿sí? Vamos a ver que hay medidores que directamente no me dicen me informan también, obviamente, lo que estoy gastando en kilowatt hora, pero yo le puedo cargar el costo de los kilowatt hora y el medidor directamente me dice, bueno, usted en este punto o en aire acondicionado gastó, no sé, $1.500 durante todo el mes, o durante 15 días, o durante lo que yo lo configure. Hay medidores más específicos, que nosotros los denominamos medidores avanzados, y vamos a ver algunos de ellos, que miden lo que se llama PQ o Power Quality o calidad de energía. ¿Ok? Esos los solemos utilizar o es interesante utilizarlos, por ejemplo, en la cabecera de una instalación, en el ingreso de una gran instalación, donde queremos ver, bueno, a ver si vamos a tener sanciones, por ejemplo, por el coseno phi, si tenemos en nuestra instalación distorsión armónica, si tenemos bajadas de tensión, si tenemos corrimientos de frecuencia y, lo vamos a ver más adelante, todas las funciones que nos dan cuando queremos medir lo que se denomina entonces calidad de energía. Pero bueno, ¿cuáles son entonces? Hay dos factores que tenemos que tener en cuenta entonces para seleccionar el producto adecuado para mi instalación. El primero, como creo les estuve comentando, es, bueno, ¿qué es lo que voy a querer medir? ¿Sí? Hay tres pilares básicos. Voy a querer gestionar la energía de mi instalación. ¿Voy a querer monitorear solamente la energía? ¿O voy a, como les dije anteriormente, y es lo que nosotros denominamos medidores avanzados, saber cómo está, perdón, la calidad de energía de mi instalación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión de energía? Bueno, vamos a querer medir los ingresos, o sea, cuánto estamos solicitando a la prestadora de energía. Vamos a querer tener la posibilidad de asignar costos, a ver cuánto se está gastando en producción, cuánto se está gastando, por ejemplo, por piso de oficina, cuánto se está gastando
en aire acondicionado. Y con esta opción, obviamente, voy a poder hacer un análisis del uso de la energía, cómo se está usando la energía dentro de mi instalación. A ver, eh, ¿qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, cuando instalo uno de estos medidores, voy a decir, bueno, durante este mes gasté tantos kilowatt hora en aire acondicionado, por ejemplo. Ahora, pasan los meses y yo detecto que en verano, por ejemplo, estoy gastando mucho más en kilowatt hora en aire acondicionado. A ver, ¿está bien? Sí, está bien, porque los equipos van a estar más tiempo, perdón, encendidos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estamos en primavera y estoy detectando un consumo excesivo? Bueno, quizás haya un problema en alguno de los equipos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que voy a poder analizar punto por punto cómo está siendo utilizada la energía dentro de mi instalación. Si vamos al monitoreo de energía, bueno, obviamente tenemos que poder monitorear los distintos parámetros de la red eléctrica para poder mejorar la eficiencia. ¿Cuáles son los parámetros? Y bueno, tensión, corriente, eh, potencia activa, reactiva, aparente, distorsión armónica, en el caso de que querramos medir calidad de energía. Sepan que cuando hablamos de monitoreo de energía normalmente se mide distorsión armónica, lo que no se tiene es captura de forma de onda. Y cuando vamos a lo que es calidad de energía, vamos a ver que los medidores normalmente disponen de lo que se denomina captura de forma de onda. ¿Qué significa captura de forma de onda? Bueno, vamos a poder ver en el caso de algún problema eléctrico dentro de mi instalación, el medidor está preparado para tener la rapidez de capturar la forma de onda en el momento que ocurrió nuestro problema o el problema en la instalación para poder mostrarlo y para saber y para poder hacer un análisis de qué fue lo que ocurrió en mi instalación y en qué momento. ¿Sí? Y el segundo parámetro que tenemos que tomar en cuenta, o el segundo criterio que tenemos que tomar en cuenta para la selección de el medidor adecuado es, bueno, en qué posición de mi instalación voy a poder o voy a conectar el medidor. ¿Okay? No es lo mismo si voy a conectarlo en mi tablero general de baja tensión. A ver, acá estamos simulando una fábrica, una instalación que también tiene ingreso de media tensión. Entonces, no es lo mismo si quiero medir, por ejemplo, los valores en el tablero de media tensión o en mi tablero general, que ahí es donde voy a querer medir la mayor cantidad de valores. Si voy a querer medir en tableros seccionales, en tableros terminales o directamente, específicamente, por ejemplo, en alguna carga que sea importante para mí y que genere un consumo que yo tenga que medirlo particularmente para poder informarlo o para poder saber cómo está funcionando eh, esa carga en la instalación. ¿Sí? Entonces, si yo sé qué magnitudes eléctricas voy a querer medir, y a eso le sumo en qué punto de mi instalación voy a querer colocar ese medidor en particular, eso me va a dar entonces el medidor correcto para mi instalación. ¿Ok? Teniendo estos dos parámetros, teniendo en claro estos dos parámetros, voy a poder entonces seleccionar el medidor correcto. ¿Sí? Si vamos bien hasta ahí, vamos a pasar entonces a lo que es los medidores y su clasificación. O sea, cómo Schneider, de acuerdo a estos dos criterios que vimos recién, tiene una gama de productos bien importante para ir desde cargas terminales, ¿sí? Desde si quieren medir el consumo de una térmica bipolar, la última térmica bipolar de 10 amperes que tenemos en el fondo de mi instalación, que atiende una carga de luminarias, por ejemplo, y yo necesito medirla, hasta tenemos medidores, vamos a ir viendo,
más completos y, como les comentaba antes, de calidad de energía para medir, por ejemplo, la entrada de media tensión de una instalación bien importante. ¿Ok? Entonces, acá les hago un breve pantallazo, vamos a ir viendo algunos de ellos durante la presentación, pero si empecemos de abajo hacia arriba, si tenemos cargas terminales, bueno, contamos con un dispositivo que, como bien decía el título de la presentación, se llama PowerTag, lo vamos a ver, es un dispositivo inalámbrico que se coloca en la parte superior o inferior de una térmica e informa a un concentrador sus valores de corriente, tensión, potencia, factor de potencia. Podemos ir a un medidor que en Schneider se llama IEM, que es montaje sobre Real-DIN, ¿okay? Que este tipo de medidores tienen la posibilidad de hasta 63 amperes medir sin necesidad de colocar ningún transformador de intensidad externo. Y si son mayor corriente, sí, obviamente tienen la posibilidad de poner transformadores externos. Cuando vamos a tableros de subdistribución, ¿sí? En donde ya empezamos a tener alguna necesidad de mayor cantidad de parámetros, podemos ir con la misma línea de PowerTag, pero ya para interruptores en caja moldeada. La línea de PowerTag, acuérdense, es este instrumento que ustedes pueden ver acá, que es un sensor inalámbrico que transmite todos los datos del interruptor en caja moldeada hasta 630 amperes. Podemos ir con medidores de Real-DIN, ¿sí? Que ya tienen mayor cantidad con un display, que ya tienen mayor cantidad de valores. En esta línea estamos hablando normalmente de precisión de 0,5, ¿sí? 0,5 de error. Una línea que llama PM2000, una línea que llama PM5000 o bien nosotros tenemos en la línea NSX, en los interruptores en caja moldeada, medición incorporada, ¿sí? Que también puede ser transmitida con una gran cantidad de parámetros hasta, si quieren, distorsión armónica de la instalación. Cuando ya vamos a cuadros principales o lo que denominamos tablero general de baja tensión, vamos a la línea PM5500, ¿sí? Cuando queremos ya poder medir distorsión armónica, tener almacenamiento de variables, ¿sí? La línea más completa, que es la línea PM8000 o la ION 9000, ¿ok? Que son dos medidores en donde ya habíamos hablado, creo, anteriormente, que acá ya incluimos lo que es calidad de energía. Lo vamos a ver un poco, que acuérdense, en este tipo de instrumentos, los mismos son tan rápidos y van tomando tantas muestras por minuto que logran capturar la forma de onda ante un problema eléctrico. Y en interruptores más grandes, en interruptores en aire, nosotros ya contamos con también, como contamos en caja moldeada, contamos con protecciones que ya tienen medición incorporada. Y cuando ya vamos a la parte de medición del lado de la demanda, o ya en nuestra celda de media tensión, podemos incluir, y acá normalmente nosotros recomendamos, nuestra línea ION, ¿sí? Que estamos hablando de 2048 muestras por minuto, lo vamos a ver un poquitito más adelante, donde ya lo que queremos medir seguramente es la calidad de energía, tanto que nos está entregando la prestadora como algún disturbio eléctrico, como puede ser un armónico, como puede ser una bajada de tensión, que nosotros mismos en nuestra instalación podemos ocasionar y queremos ver en qué estado está. Entonces, esta es un poco la distribución dependiendo del lugar de la instalación eléctrica en donde vayamos a instalar los medidores. Si vamos a lo que es medición, y vamos, obviamente también empecemos de abajo hacia arriba, los medidores, llamémoslo de Real-DIN más básicos o el PowerTag,
hacen todo lo que es el monitoreo de cargas, pueden medir, por ejemplo, si hay una pérdida de tensión, miden potencia, corriente, tensión, factor de potencia, ¿sí? Y con estos medidores podemos hacer la alocación de costos. Si nosotros instalamos, por ejemplo, un power tag en una carga terminal, nos va a poder informar cuál es el costo de la energía que nosotros estaríamos pagando por el consumo de esa carga. Lo mismo con la línea IEM, que es el medidor, acuérdense, de Rieldin. Si llevamos a la línea PM5100 o 5300 o la línea de interruptores con protección incorporada, no solamente vamos a tener la medición en tiempo real de todas las variables que estuvimos viendo en esta línea, sino que acá ya empezamos a incluir memoria, empezamos a incluir alarmas, ¿ok? Estos equipamientos, el PM5100 o el 5300, pueden tener placas de salida para poder, por ejemplo, avisar ante un consumo excesivo, ante una distorsión armónica excesiva en mi instalación, ante una compensación de factor de potencia que no está siendo la adecuada. Entonces eso obviamente nos va a generar costos adicionales en el pago de mi instalación. Ya estamos hablando de la línea 5100 o 5300. Cuando ya hablamos de la línea 5500, a todo lo que estuvimos viendo se le adiciona lo que se llama calidad de energía o power quality básica. Bueno, ¿qué es esto? Este medidor o esta línea de medidores nos va a informar la distorsión armónica, el THD, Total Harmonic Distortion, en corriente y en tensión. Y en la línea 5500 vamos a poder tener el análisis de algunos armónicos individuales. Bueno, cuando ya vamos a la línea superior, la línea Ion, ¿qué es lo que tiene la línea Ion como adicional a todo lo que vimos desde abajo hacia arriba? Bueno, el Ion le agrega la captura de forma de onda, ¿sí? Nos va a poder, ante un evento, por ejemplo, una caída de tensión externa, ante una sobrecarga de mi instalación, ante una distorsión armónica muy grande, que yo puedo dejar configurada la magnitud de esa distorsión armónica, el ion captura la forma de onda, ¿sí? Captura no solamente la captura, sino que la almacena para que yo pueda ver cómo mi instalación o cuál fue el problema que tuvo mi instalación y poder analizarlo. Y no solo eso, sino que la línea ION nos puede dar la función de saber la direccionalidad de la falla, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y, por ejemplo, yo tuve una bajada de tensión en mi instalación, pero esa bajada de tensión pudo haber sido ocasionada por una carga que yo tengo en mi instalación que al arrancar baja la tensión. Y no fue un problema de la prestadora. ¿Ok? Entonces, esa bajada de tensión va a quedar registrada no solo con la captura de forma de onda, sino que me va a decir, bueno, pero el problema vino interno de tu instalación. No fue una bajada de tensión de la prestadora. ¿Ok? Otro detalle, y algo estuvimos hablando, que tenemos que ver o que tenemos que tener en cuenta en los medidores es la forma de montaje. Como estuvimos viendo, tenemos la línea IEM o PM3000, que es montaje Rieldin, ¿sí? Que es montaje Rieldin. También tenemos una versión del modelo PM8000, o sea, de la serie de medidores avanzada, que viene para montaje de Rieldin, almacena todos sus valores internamente. Yo puedo venir con una PC y verlos, o si no, yo puedo poner una pantalla en el frente del panel para poder
visualizarlos. Luego aparecen los modelos PM5000, los Ion, tanto sea la línea 7000 como la 9000, que vienen en el formato estándar de 92 por 92 centímetros, 9,2 centímetros, perdón, acá está mal, 92 por 92, lo que se conoce por 92 por 92, que es la medida estándar de los medidores. ¿Ok? Y después tenemos una línea que se llama ION 8650, que es lo que se denomina el medidor SMEC, ¿ok? Que puede ser y tiene la posibilidad de precintarse, y este es sí bien utilizable para, el específico, perdón, utilizable para lo que es facturación y contraste con lo que me está cobrando la prestadora por lo que me está vendiendo, ¿ok? Por la energía que me está suministrando. Otro punto interesante es la comunicación, ¿ok? Absolutamente en toda la línea de medidores de nuestra, de Schneider Electric, tenemos medición. En los medidores básicos, la PM5000, PM2000, PM3000 y EM3000, manejamos Modbus RTU, o sea, Modbus sobre RS485. En lo que nosotros denominamos línea intermedia, o cuando ya estamos, si quieren, pasando a los avanzados, acá podemos seleccionar, ¿sí? En la línea PM5500, en la línea Ion y en la línea PM8000, estos equipos vienen de serie con Modbus RTU y con posibilidad de Modbus TCP. Y en la línea superior, digamos, la línea Ion 9000, la línea Ion 7650 y Ion 8650, los medidores ya vienen con Modbus TCP, Ethernet, digamos, tienen un web server incorporado. Ustedes pueden venir con una computadora, conectarse con un cable RJ45 y monitorear completamente estos medidores. ¿Ok? Bien, dicho esto y habiendo visto un poco el panorama completo, que vimos que tenemos desde medidores bien simples hasta los más completos, les voy a hacer una breve reseña de la medición básica, la línea PM5000, y luego de la línea ION, para que veamos un poco las características. Obviamente la línea PM5000 tiene los parámetros estándares de tensión, corriente, potencia, factor de potencia. La precisión del equipo es de 0,5 en el modelo PM5100 y de 0,2 en la 5500. ¿Cuál es la diferencia también entre el 5100 y el 5500? Bueno, que vamos a tener medición de armónicos individuales y THD, y en los más básicos de la línea 5000 no lo vamos a tener. Podemos alocar costos de gasto de energía, que significa que puede tener tarifas múltiples, y hay veces que normalmente a la mañana o durante el día no es el mismo el costo que durante la noche. Bueno, podemos cargarle los distintos valores como para que el medidor ya directamente me informe cuál va a ser el costo total de el consumo en esa carga. Vamos a tener la opción de ponerle placas adicionales para tener entradas, salidas disponibles. ¿Para qué puedo usar las entradas? Bueno, para avisarle, por ejemplo, al medidor que cambió el costo de la energía. Y salidas, puedo yo utilizarlas para, por ejemplo, indicar en el frente del tablero que hay un consumo excesivo, que hay una pérdida de tensión. Bueno, una distorsión armónica excesiva. Entonces toda la salida la puedo usar para el alarmero, llamémoslo, del medidor. En lo que es protocolos de comunicación, vamos a ver que dependiendo del modelo, porque hay varias líneas, tenemos hasta 2 puertos Ethernet, y siempre, como vimos en slide de comunicación, siempre traen estos medidores, la línea PM5000, comunicación RS485, en el protocolo Modbus RTU.
Y podemos, obviamente, también tener todo lo que es la pantalla integrada, como se ve en las tres imágenes de los equipos que tenemos acá, o si no, podemos replicar mediante el puerto Ethernet la pantalla y llevar esa información, por ejemplo, a una, ¿cómo se dice? Una oficina de, por ejemplo, mantenimiento o donde se quiera llevar esa información. Básicamente, y voy a ser rápido, se divide en tres líneas, la 5100, la 5300 y la 5500. Fíjense que las diferencias son, en estas dos primeras tenemos clase 05 de medición, en la 5300 ya le incorporamos placa de salida y le incorporamos comunicación Ethernet, y la 5500 incorpora todo lo anterior con una precisión o clase, lo que se denomina clase en los medidores de 0,2, ¿sí? Y tiene ya en este caso un web server incorporado donde ustedes pueden venir con una computadora, conectarse al equipo y ver exactamente todos sus parámetros desde el frente. Si vamos a los medidores avanzados, primero les voy a hacer una introducción a qué nosotros denominamos, creo que ya lo fui haciendo, medidores avanzados. Cuando hablamos de medidores avanzados, hablamos de toda la línea ION y la línea PM8000. Estos medidores tienen lo que se denomina detección de calidad de energía y la capacidad de capturar la forma de onda en el momento en el que se está produciendo algún inconveniente eléctrico dentro de mi instalación. Entonces, capturan la forma de onda, van a tener la posibilidad de decirme en qué dirección, o de qué dirección, perdón, vino la perturbación, ¿sí? Eso es una aplicación o una posibilidad que solamente tienen los ION, ¿sí? Y está patentada por Schneider Electric. Nos va a informar cuál fue la duración y cuál fue la magnitud de esa perturbación. ¿Ok? Y aquí un poco tienen qué es lo que la línea ION denomina calidad de energía, o qué es lo que nosotros medimos cuando hablamos de calidad de energía. Bueno, si tuve un pequeño transitorio, ¿sí? Justamente fue un impulso y fue de unos microsegundos. Si tuve una oscilación en mi instalación que duró, por ejemplo, un cuarto de ciclo, si tuve, perdón, una bajada de tensión, ¿sí? Que duró medio ciclo, ¿sí? Por ejemplo, si tuve un aumento de la tensión que me estaba entregando la prestadora, si tuve una interrupción, ¿sí? Si tuve una interrupción, si tuve una bajada de tensión que duró más de un minuto, en este caso cuando hablamos de SAC hablamos menos de un minuto, cuando hablamos de bajada de tensión hablamos de más de un minuto, si tuve una sobretensión de más de un minuto, si tengo desbalance en la energía que me está entregando la prestadora, si por alguna razón la prestadora o por el caso dentro de mi instalación estoy generando o me están enviando alguna componente de continua, ¿sí? Si tengo pequeñas discontinuidades, o lo que en inglés se llaman noches, ¿ok? Pequeñas discontinuidades en en la energía eléctrica que estoy recibiendo, si tengo distorsión armónica, ¿sí? Si tengo ruido, si tengo fluctuaciones de tensión, o también si tengo variación de frecuencia. Todos estos parámetros son los que la línea ION está preparado para medir y para capturar la forma de onda en el momento en que se producen. ¿Ok? Entonces, si yo tuve, por ejemplo, una bajada de tensión y debido a eso, no sé, tuve alguna pérdida de producción, tuve alguna rotura de alguna máquina, me van a llamar de gerencia y me van a decir, bueno, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué fue lo que pasó tal día, tal hora que esta máquina
tuvo algún problema, o se quemó, o tuvo una distorsión armónica adicional, bueno, ahí voy a ir al medidor, voy a ver todas las capturas de forma de onda, el medidor lo guarda y almacena, tiene memoria interna, me va a almacenar el día, el horario, la forma de onda y, como les dije anteriormente, la direccionalidad de la falla, ¿sí? No solamente eso, esta curva que ustedes pueden ver acá, se llama CBEMA y TIC, es una curva normalizada de semiconductores, en donde yo aquí en el eje Y tengo el porcentaje de nivel, el porcentaje, perdón, de la tensión nominal, y en el eje X tengo el tiempo, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, si yo tengo 100% de la tensión nominal todo el tiempo, no voy a tener ningún problema porque el punto me va a caer, digamos, dentro de las dos curvas verdes que ustedes pueden ver acá. Pero si yo, por ejemplo, tuviese 200% de la tensión durante 0,5 segundos, me va a caer un punto en en este lugar. ¿Ok? ¿Qué va a significar ese punto? Bueno, que mi instalación eléctrica o mis componentes electrónicos en realidad dentro de mi instalación eléctrica, todo lo que sea los drivers, por ejemplo, de la iluminación LED, si tengo variadores de velocidad, si tengo PLC, si tengo computadoras, todo lo que sea electrónico va a envejecer más rápido. Entonces, este medidor, la línea Ion, está preparado para armarme con cualquier problema que yo haya tenido dentro de mi instalación eléctrica, subida de tensión, bajada de tensión y el tiempo que eso duró, me va a ir armando esta curva y yo voy a saber, ¿sí? Si mi instalación va a envejecer o no más rápidamente. Bien, entonces la línea Ion 7400 es este que ustedes pueden ver aquí a la derecha. Obviamente tiene todos los parámetros estándares que tienen los medidores básicos. Y a eso le agrega, entonces, una precisión clase 02, memoria interna de 512 MB para ir almacenando toda esa información. Y toma 256 muestras por ciclo, la línea Ion 7400. Y no solo eso, sino que se pueden hacer el análisis de armónicos individuales, si hubo parpadeos, bueno, lo que les dije, el almacenamiento de las formas de onda. De serie viene con 2 puertos Ethernet y comunicación RS485 y puede manejar entonces distintos protocolos como también el 61850, que es el que se suele utilizar para la comunicación eléctrica, ¿sí? Y la línea Ion 9000, que puede venir en formato Real-DIN o también frente de panel, en donde acá ya estamos hablando de clase 01, ¿sí? Clase 01, la memoria interna es de 2 GB en vez de 512 como tenía el modelo 7400 y podemos tomar 1024 muestras por ciclo. Bien, obviamente toda esa línea de medidores se complementan desde Schneider con la línea de los transformadores de intensidad, que están disponibles desde 4 hasta 4000 amperes. ¿Ok? Bien, ¿qué nos pasa en las cargas terminales? Bueno, a veces no queremos tomar tantos datos o no queremos poner un medidor o queremos poner, por ejemplo, uno por cada interruptor termomagnético que tenemos en nuestro tablero. Ahí aparece la línea de PowerTag. El PowerTag es este dispositivo que ustedes ven acá. En este caso le estoy mostrando el de caja moldeada, ahora vamos a ver el de termomagnéticas, pero tiene el mismo funcionamiento. Es un dispositivo que se acopla directamente al interruptor, tiene la misma distancia polar que el interruptor, que el NSX, transmite de forma inalámbrica a un concentrador y mide tensión, corriente, potencia, factor de potencia, energía y nos puede dar alarmas. ¿Cuáles son esas alarmas? Bueno, por ejemplo, por pérdida o alta tensión, alto consumo de corriente,
alto consumo de potencia y, bueno, obviamente, como les dije, la pérdida de tensión. Se autoalimenta del interruptor y transmite de manera inalámbrica a un concentrador. Este dispositivo, como les dije, y las mismas características, es este que ustedes ven acá, se llama PowerTag, ¿ok? Y se acopla directamente a la térmica. Tenemos modelos unipolares, bipolares, tri y tetra, y mide todas las variables que que les dije recién: tensión, corriente, potencia, alarma de pérdida de tensión, nos muestra el balance de cargas y la medición de energía, entonces es clase 1. ¿Ok? Estos medidores que se acoplan directamente a los interruptores, tanto caja moldeada como termomagnéticos, transmiten esa información a un concentrador, ¿sí? Ese concentrador se llama SmartLink, y ese SmartLink transmite la información vía Ethernet, ¿sí? Vía Ethernet. Este dispositivo está pensado, o estos dispositivos están pensados, y se los comento, la comunicación inalámbrica que hay entre ellos, el protocolo que se utiliza es el protocolo Zigbee, y está pensado para estar dentro de un tablero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo no puedo poner un concentrador, porque la distancia, imagínense que es prácticamente como la de un Bluetooth. No puedo poner un concentrador y tomar datos de Power Tags que estén en otros tableros o más lejanos, ¿sí? La idea es colocar un SmartLink, un concentrador por tablero, ¿sí? Hay otro modelo de SmartLink o otro modelo de concentrador, que es el que ustedes ven aquí, que es un tipo regleta, ¿sí? Lo que se llama regleta, que nos da, si acá se puede ver en la imagen, 7 canales de salida, en donde yo puedo monitorear, por ejemplo, con un contacto auxiliar, el estado de una termomagnética. No solo los sensores, ¿ok? No solo los sensores inalámbricos pueden estar midiéndose con este concentrador regleta, sino que también puedo medir, por ejemplo, o puedo informar el estado de la térmica, o puedo hasta comandar una térmica a distancia. Estos concentradores, ya sea el modelo, regleta, o el anterior que es para RealDIN, o el anterior que les mostré que es para RealDIN, tienen una página web incorporada, ¿ok? Tiene un web server incorporado. Entonces yo puedo ingresar con una computadora, ver, por ejemplo, cómo está ese Power Tag, a ver cómo está la corriente, fase 1, 10, fase 2, 12, fase 3, 13 amperes, cómo es la tensión en las distintas fases, cómo está la potencia en ese momento, cuál es el consumo total de potencia, el consumo parcial de energía, y el consumo total de energía que he tenido. Esto lo puedo ver en tiempo real, ¿ok? Puedo ver el balance de cargas, y todo esto lo puedo ver porque el concentrador tiene entonces una web server incorporado. Les nombro 2 temas más. ¿Qué pasa en instalaciones? ¿Qué pasa en instalaciones donde nosotros tenemos, por ejemplo, 3, 4, 5 medidores? Tenemos también PowerTag. Tenemos quizás algún interruptor con comunicación. El interruptor general de nuestra instalación tiene comunicación y queremos poder tomar todos esos datos y almacenarlos en un data logger. Tenemos un equipo que se llama COMX, ¿sí? COMX 510. Básicamente es un servidor que lo que hace es tomar todos los datos de los medidores y las variables eléctricas que yo tengo en mi instalación, ¿sí? Tiene una capacidad de 250 MB y 4 GB adicionales que yo le puedo agregar en el puerto este que ustedes ven acá, mediante un USB, un pendrive. Puede almacenar, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, obviamente, hasta 2 años de datos, ¿sí? Y tiene también la posibilidad de tener entradas y salidas analógicas y digitales para yo poder, de acuerdo, por ejemplo, a ciertos consumos o a consumos excesivos, o a distintos tipos de alarmas que puedan surgir, avisar, ¿sí? a la gente de mantenimiento o al frente del tablero, o donde yo necesite
suministrar información, algún evento que ocurra en mi instalación. Obviamente, como les dije, tiene una página web embebida. Creo que no se los dije, pero bueno, se los repito, perdón, tiene una página web embebida. Entonces, yo puedo estar captando, y acá en este siguiente slide pueden ver cómo yo con el COMX 510 puedo tomar información de medidores, puedo tomar información de power tags, puedo tomar información de interruptores con comunicación, ¿sí? El COMX 510 viene con 2 puertos o con 2 protocolos de comunicación, Modbus TCP y Modbus RTU, o sea que si yo tengo medidores vía Modbus RTU, los puedo comunicar. Si yo tengo medidores vía Ethernet, los puedo comunicar. Y si yo tengo medidores serie, también los puedo comunicar, ¿sí? Y puede tener los distintos protocolos, ¿sí? Como podemos ver acá, Ethernet, Modbus serie o directamente entradas y salidas digitales, como estuvimos viendo. Puede tener todos los protocolos funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Funcionando al mismo tiempo y almacenados. Sumado a eso, como el equipo tiene un web server incorporado, yo puedo tener distintas páginas web cargadas para que yo me conecte con ese equipo y vea el funcionamiento o las mediciones, perdón, que está tomando ese medidor. ¿Ok? Aquí algunos ejemplos de algunas páginas web donde yo me meto al equipo, ¿sí? Veo a ver, bueno, cómo está mi instalación, si tuvo alguna discontinuidad, cómo está la distorsión armónica, ¿sí? De mi instalación. Yo lo puedo monitorear y quedó grabado, dependiendo el día, dependiendo la hora. Obviamente, el COMX lo que hace es almacenar, ¿no? Yo tengo que tener la posibilidad del medidor de que me transmita esa información para que el COMX la pueda almacenar y yo después realizar el análisis de la instalación eléctrica. Y por último, y para no aburrirlos más, bueno, cuando yo ya tengo una gran cantidad de medidores, tengo interruptores, tengo paneles de media tensión conectados, tengo todo mi instalación eléctrica conectada, ya el COMX, llamémoslo, queda chico, ¿sí? El COMX es para aplicaciones medianas, ¿sí? Donde tengo, como les dije antes, 5, 6, 7 medidores y power tags. Bueno, pero cuando ya tengo una gran instalación eléctrica, nos vamos a nuestro software de monitoreo eléctrico que se llama PME, o Power Monitoring Expert, PME, existe para que ustedes lo puedan ver. Esto es simplemente para que lo sepan, una página demo en donde lo pueden utilizar, en donde yo me conecto con toda la instalación eléctrica desde la media tensión, los tableros generales, los medidores, ¿sí? La facturación y todos los medidores que yo tenga dentro de mi instalación, incluyendo, como les dije, bueno, interruptores, todo lo que yo pueda tomar dato eléctrico de mi instalación, y obviamente el software, insisto, se justifica cuando yo tengo una instalación más importante y necesito tener toda esa información de los parámetros eléctricos lista para su análisis y para su estudio. ¿Ok? El PME o el Power Monitoring Expert, acuérdense, es una herramienta, es un software que me da toda la información en gráficos. Yo puedo elegir si la doy en numérica, por ejemplo, o gráfica, ¿sí? Puedo empezar a ver si tuve una parada de planta, por qué fue. Me ayuda a monitorear, localizar y notificar fallas, ¿sí? Cumple con los estándares de ISO 50001, ¿ok? Entonces, si yo quiero certificar ISO 50001, el PME lo tiene y me ayuda a certificar ISO 50001 en mi instalación. Y por último, el PME, si yo tengo varias plantas dentro del mundo o dentro del país en donde lo quiera instalar, puedo con una sola licencia monitorear todas mis instalaciones eléctricas, ¿sí? Bueno,
Sepan que en Uruguay tenemos dos distribuidores oficiales, que son Fivisa y Dregal, con sus distintas sucursales, que están distribuidas por varios puntos de Uruguay, y cada uno de ellos tienen, ¿sí? Tienen un portal digital donde ustedes pueden, una tienda online donde pueden adquirir los productos, ¿ok? Y si no, una tienda oficial, obviamente, que tiene Schneider Mercado Libre. Bien, hasta ahí un poco la presentación. Fui un poquito rápido para escuchar si tienen consultas, si hay consultas en el chat. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Si te parece bien, vamos a arrancar por una que tenemos en el chat que nos dejó Diego. Y Ok. pregunta, dice, ¿el PowerTac de 630 amperes se puede conectar independiente del interruptor? ¿Sirve para conectar a interruptores de otras marcas ya instalados en planta? Bueno, la pregunta es buena. Voy a contestar, me voy a correr un poco de la camiseta de Schneider, ¿ok? A ver, ¿se puede conectar con otras marcas? Sí, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa en realidad cuando lo conectamos con otras marcas? En interruptores en caja moldeada, la distancia polar no es la misma en las distintas marcas. Entonces, ustedes no lo van a poder acoplar directamente al interruptor, ¿sí? Entonces, ¿lo pueden conectar con otras marcas? Sí, lo pueden conectar con otras marcas, pero se las van a tener que ingeniar porque a ver, el PowerTag no viene con un anclaje DIN, ¿se entiende? Entonces, como no viene con un anclaje DIN o algún tipo de anclaje, a ver, va a quedar medio, si quieren, en el aire en el tablero, ¿se entiende? No pasa lo mismo con el PowerTag para termomagnéticas. ¿Por qué no pasa lo mismo? Porque la distancia polar para las termomagnéticas en todas las marcas es la misma, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, che, ¿puedo conectar un PowerTag para termomagnéticas en otra marca de termomagnética? Sí, la verdad es que sí. Nosotros queremos que los conecten en la Schneider. Lo mismo con los para caja moldeada. ¿Ok? Creo que ahí respondí la consulta de nuestro amigo. Muy bien, Javier, gracias. Listo. Dice que es una oferta muy amplia, que necesita más información. Perfecto, la vamos a enviar vía mail o también la pueden encontrar eh, en nuestro portal web o nos pueden contactar a nosotros. Ahora les dejamos en el chat nuestros datos de contacto. También lo están viendo ahora en la presentación, tanto el correo de Javier como el mío personal. A ver, hay una de NM4978 que dice, Sí. teniendo PowerTag instalados en varios tableros seccionales, ¿es necesario tener un concentrador por tablero o puedo instalar un único concentrador y comunicar una vía Ethernet con los otros PowerTag que están instalados a distancia? Bien, tenés que tener un concentrador por tablero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PowerTag, que es el dispositivo que va o en la térmica o en el caja moldeada, no tiene comunicación a Ethernet. Acuérdate, transmite inalámbrica en una comunicación que se llama Zigbee, ¿ok? Y eso tiene una distancia, ¿ok? Como creo que lo traté de nombrar en la presentación, ¿sí? Entonces, obviamente después comunicas todos los SmartLink, todos los concentradores, el SmartLink se llama el concentrador. Obviamente después comunicas todos los concentradores vía Ethernet. Eso sí lo podés hacer, pero cada tablero tiene que tener su concentrador. ¿Ok? Sí, pero acá llegó la consulta de Sebastián, dice, vida útil de Dale. trabajo de un PowerTac aproximadamente. A ver, el PowerTag es un dispositivo, la verdad no sé si tenemos vida útil, pero es un dispositivo electrónico que entiendo yo va a cumplir seguramente la vida útil que cumplen los interruptores. Y yo me atrevería a decir que más. No sé la respuesta exacta, te digo la verdad, Sebastián, te pido disculpas, no la sé la respuesta exacta si tienen vida útil, porque ahí no tenés, digamos, como un interruptor que estás hablando de cantidad de maniobras o... el- es, es- es un dispositivo electrónico
que como vimos se monta arriba o abajo de una térmica o de un caja moldeada y transmite de forma inalámbrica. No creo que esté el dato de la vida útil. Ustedes tienen que ver qué modelo va para cada aplicación, ¿no? Y dónde, a ver, yo lo que digo siempre, tienen vamos a los extremos, ¿no? Un tablero una fábrica con una entrada de media tensión y un tablero general de, no sé, 2500 amperes, y no van a poner ahí un PowerTag, ¿ok? Porque yo en ese punto tengo que saber muchos datos, quiero saber muchos datos. ¿Cómo está la calidad de energía? ¿Sí? Porque estoy comprando en media tensión. Ahora ustedes me dicen, bueno, hay una planta de un edificio de oficinas, ¿no? Para, no sé, 15 personas. Y quiero saber la calidad de energía y si la quiero saber, mejor para Schneider, porque vendemos como yo digo siempre, un medidor más costoso, pero y ahí en ese punto, y bueno, quiero saber las variables, quiero saber si voy a tener penalidades por factor de potencia, y si quieren hasta, si me gustaría saber cuál va a ser mi distorsión armónica en corriente, pero yo creo que más que eso no. Entonces, digamos, por eso los dos criterios que nombré al principio, en qué punto queremos medir y qué variables queremos medir. Con esos dos datos ya más o menos podemos seleccionar bien el medidor. De hecho, y un detalle más, hay veces, obviamente no, yo digo siempre, no en casas, no en una vivienda de dos ambientes, pero nos ha pasado, ¿sí? Que en viviendas, perdón, importantes, la gente quiere también saber, bueno, che, cuánto gasto en aire, cuánto gasto en iluminación, cuánto gasto en, no sé, la bomba de la pileta. Eh, ¿Qué les quiero decir con esto? Que hemos comercializado para muchas casas, ¿sí? Los PowerTag, ¿sí? Porque las personas se instalan un PowerTag con un concentrador, ya pueden conectarse, por ejemplo, hasta con un celular y ver cómo está el consumo en tiempo real de su casa. ¿Ok? Entonces, eso se utiliza, eh, eh, se suele utilizar, lo hemos vendido mucho en viviendas de gran tamaño, ¿no? Bueno, entonces vamos cerrando. De mi parte, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y compartieron este rato en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima.